Dicen que para apreciar una pieza única en todo su esplendor, hay que dejar que se exprese. Dejar que revele su esencia en cada corte. Que nos hable de su historia, evocando palabras que describen sensaciones únicas. La paleta de bellota 100% ibérica, alta expresión Cobab, presenta una silueta estilizada, una caña fina, pezuña negra, el corte en forma de V. La grasa es blanda al tacto y suele tener un peso aproximado de 5 kilos. Además, cada pieza incluye la vitola identificativa de Cobab y una brida inviolable de color negro, que es la garantía oficial de su raza y su alimentación. Esta joya gastronómica procede de un cerdo criado en libertad en su hábitat natural, la dehesa. En Cobab somos ganaderos y gracias a nuestro ciclo cerrado de producción podemos certificar la autenticidad de cada una de las piezas desde su origen. Entra en nuestra web www.ibericoscobab.com, introduce el código de la brida en el apartado Trazabilidad y descubre su origen. Fisonomía de la paleta. En cada paleta se aprecian 3 zonas principales de degustación y 2 partes más que conforman su figura. La maza es la parte posterior de la paleta del cerdo y presenta mayor cantidad de magro y mayor anchura en las lonchas que la contramaza. La contramaza la encontramos en la parte anterior y se divide en 2 zonas separadas por el hueso del húmero. Es aquí por donde empezaremos el corte. El jarrete es la parte más fibrosa y está cerca de la pezuña. Al ser una parte más fina, suele estar más curada y es ideal para cortarla en taquitos. La caña nos servirá de referencia para identificar una paleta de calidad. Y debe ser fina como señal del ejercicio realizado por el cerdo, una cualidad muy importante para la infiltración de la grasa. Finalmente, la pezuña de color negro, seña de identidad de la raza ibérica. Herramientas para el corte. El cuchillo jamonero, largo y flexible, con el que extraeremos las lonchas. Un cuchillo de hoja ancha, que nos servirá para retirar las partes exteriores de grasa y magro. Una puntilla, para realizar cortes precisos en las zonas más angulosas y para separar la paleta del hueso. Por último, una chaira, para mantener el filo del cuchillo en perfectas condiciones. Serán de utilidad unas pinzas para ir retirando las lonchas y colocarlas en el plato. Colocación y preparación de la paleta. Aseguramos la sujeción de la paleta en el jamonero y procedemos a su preparación retirando las primeras capas de corteza y de tocino amarillo. En caso de que el consumo sea lento, en torno a 10 o 12 días, retiraremos solo la parte que vayamos a lonchear de forma que el resto de la paleta se mantenga bien conservada. Comenzaremos cortando la corteza de la paleta con la puntilla a la altura del jarrete y hasta la mitad de la caña. Trazamos una línea recta desde este punto hasta el final del omóplato y unimos el corte por la parte de la grasa. Continuamos retirando con cuidado las capas externas de la zona a lonchear hasta descubrir el magro y el apreciado tocino blanco. A medida que el consumo de la paleta avance, repetiremos la limpieza de la pieza en línea recta. Si la previsión es consumir toda la pieza en un mismo día, podemos retirar piel y grasa por completo, dejándola completamente lista para el corte. Para una mejor apariencia de la paleta, se aconseja realizar un único corte largo y continuo en la parte de la grasa. Así, su perfilado será más uniforme. El tocino blanco que aparece debajo de las capas de tocino amarillo no se retira. Es la grasa saludable de la paleta de bellota 100% ibérica, alta expresión Cobab. Corte de la contramaza. Comenzaremos el loncheado por la contramaza en la parte más cercana a la pezuña. Haremos una primera incisión apoyando la hoja del cuchillo contra el hueso para que resulte más fácil extraer las lonchas de esta zona. Estas lonchas serán más pequeñas al principio e irán ganando tamaño a medida que avancemos el corte. Para extraer las lonchas utilizaremos el cuchillo jamonero muy bien afilado. El corte es un suave movimiento de vaivén en el que no hay que aplicar fuerza. La mano que queda libre solo se usa para retirar las lonchas cortadas y colocarlas en el plato.
Deslizaremos el cuchillo a un lado y a otro, disfrutando del corte de nuestra paleta de bellota 100% ibérica alta expresión kebab. Continuamos loncheando la paleta hasta llegar al hueso. Es importante que cada loncha presente una parte de su grasa saludable junto al magro para poder apreciar todos los matices sensoriales. Presenta tanto sabor o más que la propia carne magra y aporta a esta una especial cremosidad. Tiene alto contenido en antioxidantes y ácido oleico, por lo que ejerce un gran beneficio sobre la salud cardiovascular. Una vez terminada esta zona, loncharemos la contramaza en su parte posterior junto al omóplato. Haremos una incisión vertical evitando el hueso y cortaremos la primera loncha en sentido contrario al habitual. Así, obtendremos el máximo rendimiento y mantendremos la rectitud en el corte. En el momento de separar el hueso, el corte no debe ser muy profundo, manteniendo así la firmeza de la pieza en todo momento. En cuanto aparezca el omóplato en nuestro plano de corte, lo salvaremos marcando de nuevo y manteniendo siempre el corte horizontal. Seguiremos lonchando hasta encontrar la espina escapular. Conservación de la paleta. Para conservar una paleta que ya hemos comenzado, podemos utilizar las primeras capas de grasa del recubrimiento, colocando lonchas de tocino blanco sobre la superficie magra. Así, la grasa nutre la paleta, aislándola del aire para que no se reseque. Corte de la maza. Terminada la contramaza, giramos la paleta y comenzamos a lonchear la maza. Repetiremos la operación de marcado del hueso antes de extraer las lonchas. Primero en dirección a la caña y después en el sentido habitual de corte. A la hora del emplatado pondremos especial atención a la disposición de las lonchas, colocándolas sucesivamente y siguiendo siempre el sentido del veteado. Esta vez descubriremos el omóplato en el lado inverso al de la contramaza. Avanzaremos loncheando en plano horizontal hasta dejar una anchura lateral de unos 3 centímetros aproximadamente para comenzar el denominado tercer corte. Tercer corte. Ahora giramos la paleta y mantenemos la zona de grasa hacia arriba. Para comenzar el tercer corte, marcamos en dirección diagonal salvando la espina escapular. Lonchamos el tercer corte extrayendo lonchas de calidad, evitando partes tendinosas que puedan aparecer hasta terminar en la parte superior. Volteamos la paleta y terminamos el loncheado de la parte interna del mismo modo. Corte del jarrete. Para terminar, procedemos al corte del jarrete, una zona especialmente sabrosa. Con esto, terminamos el corte de las zonas principales de la paleta. Corte de taquitos de paleta. Finalizado el corte de las partes principales de la paleta, sacaremos el máximo partido a nuestra apreciada pieza. La parte que nos queda ubicada en la espina escapular, junto al magro restante, se puede aprovechar en forma de taquitos, un corte muy apreciado como ingrediente de una gran variedad de platos. También el tocino puede utilizarse en cocina. Por su alto contenido enoleico es ideal para preparar y aderezar multitud de recetas. El hueso es idóneo para elaborar todo tipo de caldos. ¿Cómo servir la paleta? Las lonchas deben colocarse en el plato ligeramente solapadas unas con otras. La temperatura ideal para efectuar el corte y el inmediato consumo de las lonchas es la temperatura ambiente, en torno a 22 grados centígrados. Nunca debe estar demasiado fría. A veces, en las lonchas, aparecen unas pequeñas pintas blancas. Son cristales de tirosina, precipitaciones de un aminoácido que se genera en el proceso de curación de la carne y que se hacen visibles como consecuencia del secado natural en la bodega. Son, por tanto, reflejo de una curación y secado natural que no afecta al sabor final de la paleta. De una paleta de bellota 100% ibérica alta expresión kebab de aproximadamente 5 kilos, podemos obtener una media de 23 raciones de 80 gramos.
La paleta de bellota 100% ibérica alta expresión Cobab procede de la cabaña propia de los socios de la cooperativa. Los cerdos viven en libertad en la dehesa y se alimentan a base de hierba y bellota. La bellota es la responsable del aporte de ácido oleico, el mismo del aceite de oliva. Y la hierba aporta vitaminas, minerales y antioxidantes naturales. Se trata, por tanto, de un producto saludable e imprescindible en la dieta mediterránea.